Figurativamente hay otros órganos con los que pensamos, ¿no? Como el corazón, por ejemplo, ¿no? O con el hígado, un pensamiento colérico y furioso, o con el intestino grueso, pero en el sentido excrementicio o fecal de la palabra, ¿no? Es cuando en lugar de usar la materia gris, usamos la materia marrón para generar literalmente pensamientos de mierda. Hola gente, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar del tema irracional. No es que el tema sea una locura, ¿no? Porque irracional es sin razón. Tampoco vamos a hablar de los números irracionales, que son aquellos que no nacen de una razón o división. Bueno, los números irracionales pues son pi, 3.14, 15, 2, 6, 5, etc. E, que es la constante de Euler, es 2.71, 82, 81, 82, etc. O phi, que es el número de oro, 1.61, 80, 33, 98, etc. Otros números irracionales son los radicales, por ejemplo. Pero ya se sabía pues, que los radicales, como los de Hamas o los del RTA, son irracionales, pues, ¿no? ¿Cuáles son los del RTA? Esos pues que los chavín de Huántar le sacaron la M, ¿no? Esos son los RTA. Hoy día vamos a hablar más bien de esquemas de pensamiento irracional. Son patrones de pensamiento que no siguen un razonamiento adecuado y que nos pueden generar angustia y o malestar. Si han tenido la oportunidad de leer los libros de Dan Ariely, los voy a traducir como se debería, los títulos, ¿no? Uno se llama Predeciblemente Irracional y el otro se llama El lado positivo de la irracionalidad. Lo que pasa es que cuando han sacado las versiones en español, le han puesto títulos de novela erótica o de telellorona mexicana, ¿no? El primero, en lugar de Predeciblemente Irracional, se llama Las trampas del deseo. Y el segundo, que es El lado positivo de la irracionalidad, le han puesto Las ventajas del deseo. Entonces, Ariely lo que plantea en su libro es que el comportamiento irracional del ser humano se puede predecir. Claro, la mayoría cree que es racional casi siempre, menos cuando duerme. Y eso es mentira. Hay un montón de evidencia que indica que más bien la mayor parte del tiempo nosotros decidimos cosas de manera automática e inconsciente. Entonces, retomando el tema de los esquemas de pensamiento irracional, los psicólogos los han clasificado en 15. Claro, hay algunos que dicen 14, otros que dicen 18, pero lo que yo leí decía 15, así que vamos a asumir arbitrariamente que son 15. Primero, vamos a repasar las 5 falacias, porque esto lo explicamos en el video de los trabajólicos y después vamos a ver los otros 10. ¿Sí? La primera de las falacias se llama falacia del control. Presuponemos que tenemos el control y que tenemos responsabilidad excesiva sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, tenemos sentimientos de omnipotencia o nos sentimos externamente controlados y víctimas del destino, y eso nos da síntomas de impotencia. En el tema de los trabajólicos, por ejemplo, el trabajólico cree que si él no va a trabajar, la empresa se va a caer. O sea, la empresa va a perder el control porque él tiene que ir, pues, ¿no? Así que decide ir a trabajar aún estando enfermo. Y es falso, pues, que si el trabajólico no va, la empresa va a perder el control, ¿no? El único que tiene poder sobre la empresa es el conserje, ¿no? El día que falta, no hay llaves para abrir los ambientes, así que nadie trabaja, ¿no? Es el único. La segunda falacia se llama falacia de la justicia. Nos resentimos porque pensamos que sabemos lo que es la justicia, pero los demás no están de acuerdo. Entonces, resulta injusto todo aquello que no coincide con nuestros deseos, creencias y expectativas. Siguiendo con el ejemplo del trabajólico, si el trabajólico le presenta una idea a su jefe y su jefe se la desecha, ¿no? El trabajólico no se pone a pensar que de repente su idea era una idea de porquería, pues, ¿no? Sino que piensa, no, es que mi jefe es injusto. El tercero se llama falacia del cambio.
Presuponemos que nuestra felicidad depende exclusivamente de los actos o conductas de los demás o de circunstancias externas. Es la clásica que pensemos que la actitud de cambio venga de los demás, ¿no? Cuando somos peatones, por ejemplo, estamos andando por la calle y hay un cruce sin semáforo donde según el reglamento el peatón tiene la preferencia, pero queremos cruzar y alguien nos mete el carro, pues. Y entonces pensamos, ¿no? Esta gente de mierda debería cambiar. Pero cuando nosotros estamos manejando, igual no dejamos pasar al peatón, ¿no? Entonces, de eso se trata esta falacia del cambio. También tenemos la falacia de la razón. Presuponemos que tenemos la verdad absoluta, obviando las opiniones de los demás, porque nuestras opiniones y acciones son correctas y válidas. Claro, el problema de tener la razón es que eso quiere decir que si tenemos la razón, los demás ya no la tienen. Y eso es irracional, pues, ¿no? O sea, es imposible pensar que todo el mundo esté equivocado y nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Cada quien tiene sus razones. Si el trabajólico está en una reunión y hace una propuesta y todos los demás, sus compañeros de trabajo, se lo observan, ¿no? El trabajólico no se pone a pensar que su propuesta es simplemente mala, ¿no? Sino que piensa, claro, es que estos inferiores pues, no me han entendido, ¿no? Son todos unos idiotas. Pues, ¿no? Y finalmente, la quinta falacia se llama de la recompensa divina. Esperamos cobrar algún día todo nuestro sacrificio y abnegación como si hubiera alguien que llevara las cuentas. Nos resentimos cuando la recompensa no llega, pero Dios está apuntando. Si el trabajólico pierde una discusión, por ejemplo, ¿no? Él, en su interior, se regocija pensando, ¿no? Que Dios te va a castigar y yo me voy a reír cuando ardas en el infierno, ¿no? Ahora sí veamos las otras 10, ¿no? La sexta se llama pensamiento polarizado o dicotómico. Quiere decir que interpretamos los eventos y personas en términos absolutos, sin tener en cuenta grados intermedios, ¿no? Las personas o las cosas son blancas o negras, buenas o malas, maravillosas u horribles. No existen términos medios. Alguien es sabio o ignorante. No hay otra más. Para combatir este tipo de pensamiento es bueno pensar en porcentajes. Por ejemplo, yo en el 95% de las cosas soy ignorante, ¿no? Pero de repente en el 5% que más o menos sé, no estoy tan mal. Tampoco soy sabio, pero no estoy tan mal. La séptima se llama filtraje. Tomamos detalles negativos y los magnificamos, olvidando los aspectos positivos de la situación. Nos enfocamos en ciertos aspectos que usualmente son negativos y perturbadores de cualquier evento, hecho, circunstancia o persona, ¿no? Y excluimos las demás características. Por ejemplo, salimos de paseo con la familia, ¿no? El día estuvo soleado, el clima estuvo sensacional, la compañía fue inmejorable, el almuerzo estaba muy rico, pero cuando estamos regresando a la casa se nos baja una llanta. Y resulta que ese hecho hace que todo el paseo sea una mierda, ¿no? Cuando la mayor parte del tiempo hemos estado felices. La octava se llama magnificación o minimización. Es decir, sobreestimamos o subestimamos la forma de ser de eventos o personas. Imaginamos y especulamos el peor resultado posible sin importar lo improbable que sea, o pensamos que una situación es insoportable o intolerable cuando en realidad solo es incómoda o inconveniente. Es como cuando pasa una cosita y decimos, bueno, todo fue en vano, ya estamos perdidos, ya fuimos, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que hacer es analizar objetivamente la situación y empezar a resolver. La novena se llama sobregeneralización.
extraemos una conclusión general de un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo, vamos a esperar que eso ocurra una y otra vez. ¿Cómo se detecta este tipo de esquema de pensamiento irracional? Cuando utilizamos las palabras todo, nunca, nadie, siempre, todos o ninguno. Es como cuando mi señora me dice, pues, es que tú nunca me escuchas. Yo sí le escucho, pues, ¿no? O cuando la que tocamos en el tema este de la infidelidad, ¿no? Todos los hombres somos iguales. La 10ª se llama etiqueta global. Es parecido a la sobregeneralización, solamente que asignamos una etiqueta a algo o a alguien en lugar de describir la conducta que hemos observado de manera objetiva, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice policía coimero, o juez corrupto, o congresista ladrón, o congresista mochasueldo. Bueno, pues debe haber algunos que no lo son, pues, ¿no? O sea, hay policías honrados, yo conozco algunos, lamentablemente la mayoría no. Hay algunos jueces justos y hay algunos congresistas que no roban. La 11ª se llama interpretación del pensamiento. Sin mediar palabra, sabemos qué sienten los demás y por qué se comportan de la forma en que lo hacen. Somos capaces de saber qué siente el resto respecto a nosotros. Bueno, mi señora, pues cuando me dice, lo haces a propósito, o me dice, ya sé cuáles son tus intenciones. En realidad no sabe, pues yo suelo ser una mansa paloma, ¿no? La 12ª se llama personalización. Creemos que todo lo que la gente hace o dice es de alguna forma una reacción hacia nosotros. O sea, todo el mundo, alguien está hablando y no, están hablando de mí, ¿no? Asumimos que hemos causado las cosas directamente cuando muy posiblemente no sea cierto, lo cual nos puede producir ansiedad y culpa. Y si lo aplicamos a los demás, nos produce ira, como que nos están persiguiendo, ¿no? Por ejemplo, quedamos con un amigo, no sé, en tomar un café, pero a última hora nos cancela. Entonces, no nos ponemos a pensar que de repente ha tenido una urgencia, pues, ¿no? Algo ha pasado, sino que empezamos a pensar, no, es que en realidad yo le caigo mal, ¿no? No, es que la última vez que conversamos, yo dije algo y yo sé que se molestó, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. La 13ª se llama culpabilidad. Los demás son responsables de nuestro sufrimiento. Por ejemplo, esto me pasa por confiar en esa persona, ha quedado conmigo para salir y me cancela. Él tiene la culpa de mi depresión, ¿no? O por el contrario, somos los culpables de los problemas de los demás, ¿no? Claro, hay que ser bien perturbado para tener este tipo de pensamiento, ¿no? Alguien muere y la persona se pone a pensar, yo lo maté porque siempre había deseado que se muera, ¿no? El 14º, el penúltimo, se llama pensamiento deseado. Tenemos una serie de normas rígidas sobre cómo deberíamos actuar y cómo deberían actuar los demás. Las personas que transgreden estas normas nos dan cólera y nos sentimos culpables si nosotros somos los transgresores. Se detecta este esquema cuando se usa la palabra debería o deberías. No sé si ustedes han tenido, creo que la mayoría hemos tenido, ¿no? Un vecinito huevón o un compañerito de clase que tu mamá te decía, pues, ¿no? Debería ser como Josecito, bien educadito, ¿no? Ese pata, pues, que es Lorna, pues, ¿no? Y el último, el 15º, se llama razonamiento emocional. Formulamos argumentos basados en cómo nos sentimos. Una consecuencia negativa es la procrastinación, ¿no? O sea, como sentimos que vamos a fallar haciendo algo, lo dejamos para mañana. O un chistecito, pues, ¿no? ¿Sabían que los padres que abandonan a sus hijos no procrastinan, ¿no? Porque no dejan para mañana lo que pueden dejar hoy? Bueno, la cuestión es que figurativamente, ¿no? Pensamos no con el cerebro. Figurativamente hay otros órganos con los que pensamos, ¿no? Como el corazón, por ejemplo, ¿no?
que es ese pensamiento sensible y romántico, ¿no? O con el hígado, un pensamiento colérico y furioso, o con el intestino grueso, ¿no? Es un pensamiento escatológico, pero en el sentido excrementicio o fecal de la palabra, ¿no? Es cuando en lugar de usar la materia gris, usamos la materia marrón para generar literalmente pensamientos de mierda. Bueno, ¿cómo se combaten estos esquemas, ¿no? Hay 4 criterios para, bueno, lo primero es darse cuenta, pues, ¿no? Si yo me doy cuenta, hay 4 criterios. El primero se llama realidad, ¿no? Hay que preguntarnos si es objetivo afirmar esto o si me estoy basando en hechos para pensar esto. El segundo es la intensidad. ¿Cómo me siento al pensar esto? ¿Me genera pensamientos negativos? La tercera es la utilidad. ¿Es útil pensar en esto? ¿Es productivo para mí? Porque si no es útil ni productivo para mí, mejor dejamos de pensar en eso. Y el último se llama formalidad. Nos tenemos que preguntar si estos términos son inflexibles, es decir, si hay esas palabritas de siempre, nunca, nada, todo, debería. Finalmente, hablando de esto del pensamiento escatológico, no sé si han escuchado Loas al cuarto de baño de Les Luthiers, ¿no? En la parte de la introducción, antes de entrar a la canción, hay una parte, ¿no?, donde dicen, el narrador dice, ¿no?, ¿cuántos gobernantes han meditado sus actos en un cuarto de baño? Como si fuera su despacho, al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más decisiones incorrectas. Bueno, si te gustó este video, dale like y compártelo y también suscríbete a este canal. Ya nos vemos en un próximo programa. Chao.